Saludos a todos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para un tema más de lo que estamos teniendo con respecto a cardiovascular. En el día de hoy vamos a ver, como les prometimos en la última clase, en el último tema, tenemos la endocarditis infecciosa, llamada actualmente así, y se llamó por mucho tiempo endocarditis bacteriana. Ya después de demostrar que no todas las endocarditis, hay muchas causas que pueden llevar a ese endocardio a alterarse, a inflamarse, etcétera, o a alterarse con enfermedades inmunológicas, etcétera, o malformaciones, etcétera, y en la cual se pueden formar vegetaciones, se pueden formar alteraciones y coágulos, los cuales pueden emigrar. De ahí se ha dado a llamar entonces endocarditis infecciosa, la cual vamos a ver que no siempre es infecciosa. Por eso, además, puede ser virus, puede ser hongos, puede ser varios tipos de bacterias, etcétera. Otros elementos pueden ir al torrente circulatorio y alterar o inflamar el endocardio, que es la capa que se inflama, en este caso, como habíamos visto y habíamos mencionado, como complicación en la fiebre reumática. Y vamos a ver que hay dos formas de una aguda, fulminante, de acuerdo a la causa, a la bacteria. Ya vamos a ver en qué caso es aguda y en qué caso es subaguda. Vamos a ver exactamente, tenemos esa clasificación el día de hoy. Y así, aquí les muestro unas vegetaciones. Miren qué interesante, parece realmente un cuadro con unos árboles. Asimismo, son vegetaciones en las válvulas. En este caso no sabemos, puede ser la tricúspide, puede ser la mitral, pero miren que esas vegetaciones que se forman y van a dar en sí el cuadro clínico de la endocarditis bacteriana con sus complicaciones. Y aquí tenemos una imagen de la retina en la cual hay unas manchas, que es uno de los diagnósticos que hace diagnóstico de la endocarditis, las manchas de Roth. Esas manchas vistas en el fondo de ojo que formarán parte del cuadro semiológico de esta enfermedad. Vamos entonces a ir a lo que vamos a ver qué temas rápidamente. Tenemos las capas del corazón, una mencionadita, le hemos dado la anatomía del corazón muy fuerte en los videos anteriores. Concepto de endocarditis infecciosa versus endocarditis bacteriana, concepto de interés de bacteriemia, muy importante, y sus diferencias con el shock séptico rápidamente, concepto de endocarditis, clasificación de las endocarditis, recursos mnemotécnicos para su cuadro clínico y qué es la coagulación intravascular diseminada. Como no siempre la única causa, ni mucho menos la causa directa va a ser la endocarditis bacteriana. Hay muchas causas que llevan a lo que es la coagulación intravascular diseminada, con desencadenamiento de enfermedades inmunológicas que llevan al traste con alteraciones, etcétera, inclusive vapulopatías, enfermedades de nacimiento, etcétera, congénitas, que llevan a coagulaciones intravasculares diseminadas. Vamos entonces a irnos aquí a ver, esto es un corte de las capas de lo que es el corazón. Fíjense, pericardio parietal, el espacio pericárdico, ven aquí lo que es el miocardio, y ya esta capa que cubre todas esas valvas que ustedes ven ahí, internamente, en la parte interna del corazón, que sería el endocardio. Este es el que se va a inflamar en este caso, sobre todo las válvulas, ya sea semilunares, aórticas, etcétera, y lo que son la tricuspidia o la mitral. Tricuspidia, recuerden que comunica la cavidad, la aurícula derecha o el ventrículo derecho, y la mitral que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. De ahí se van a manifestar todos estos cuadros clínicos de soplos cambiantes, etcétera, que se ven en endocarditis bacteriana.
esta capa es muy sensible, una capa sensible de endotelio especial, que cualquier alteración puede, trombos que se forman, los mismos cambios inmunológicos que alteran las valvas, y de ahí se asientan estas bacterias para dar lugar a la endocarditis bacteriana. Más o menos esto es lo que el recuerdo anatómico que les digo para seguir adelante. Hay conceptos de interés previos, no importantes. Fíjense, la bacteriemia o bacteremia, presencia de bacterias. Muchas veces ustedes han oído que el odontólogo hace un proceder y les pregunta mucho si, por ejemplo, un niño o un adolescente o un adulto joven, si ha tenido fiebre reumática, ha tenido enfermedades inmunológicas, ha tenido fiebre reumática. ¿Por qué? Porque ante esta situación pueden haber habido alteración de esas válvulas. Y es importante esto porque siempre que se hace un procedimiento odontológico, una toma de un abordaje venoso, colocación de un catéter, etcétera, como vamos a ver como factores predisponentes, se puede producir una entrada transitoria leve de poca cantidad, poca concentración de bacterias al torrente circulatorio y producirse una bacteremia. Esta bacteremia puede dar lugar a una septicemia, que ya sería confirmación con hemocultivos y síntomas, etcétera, fiebre, un cuadro que no llega al shock séptico, pero que sí ya ha habido una penetración de estas bacterias de forma mayor cantidad hacia el torrente y da lugar a una septicemia. Y el shock séptico en realidad, con sus signos y síntomas de shock, hipotensión, coagulación intravascular diseminada, todos los cambios estos del shock séptico, hiperdinámico, hemodinámico. No vamos ahora a entrar hoy a clasificar este tipo de shock séptico, hiperdinámico e hipodinámico, porque no estamos en el shock séptico como tal. El shock y sus clasificaciones será motivo cuando llegamos a hematología, cuando lleguemos a esa parte, en todas estas clases que vamos dando, vamos a profundizar un poquito más en lo que es el shock séptico. Pero fíjense cómo vamos de una simple bacteremia a producirse un shock séptico, con ya toda el cuadro clínico y las complicaciones hasta llegar a una coagulación intravascular diseminada, como se puede producir en endocarditis bacteriana. Eso es lo que quiero que ustedes vayan entendiendo. La presencia de bacterias en sangre. Y ahí le pongo ese proceder odontológico porque se ha visto una de las complicaciones, así como, por ejemplo, le preguntan también si tiene válvulas protésicas en el corazón, etcétera, porque se ha visto la causa y efecto de proceder odontológico en cuando hay estas alteraciones, válvulas, fiebre reumática, etcétera, para producir o desarrollarse la endocarditis bacteriana. Vamos a ver qué vías de entrada tienen. Los gérmenes tienen más probabilidad de entrar en el torrente durante catéteres venosos centrales, por ejemplo, subclavia o lo que es la yugular o la femoral, etcétera. Uso de drogas inyectadas por utilización de agujas sucias sin esterilizar, como es lógico. Este proceder se realiza lo más oculto posible porque no son drogas legalizadas, y entonces lógicamente a veces se usan agujas sucias, etc. Cirugía dental reciente o en el momento relacionado con esto, otra cirugía o procedimientos menores de las vías respiratorias, vías urinarias, piel infectada, huesos o músculos. Todo esto puede ser vías de entrada de una bacteremia. Le damos todos estos datos para antes de llegar a lo que es exactamente la clase de hoy. Tenemos qué cosa sería esta coagulación intravascular diseminada. Es un proceso patológico que se produce como resultado de la formación excesiva de lo que se produce como resultado de formación excesiva de trombina. Fíjense que la trombina ayuda a lo que es la formación del coágulo, la protrombina, trombina, y que induce el consumo de factores de coagulación y plaquetas, formando microcoágulos que pueden afectar, pueden ser coágulos sépticos, trombos, etcétera, sépticos o no, y pueden ocurrir a distancia,
arterias, etc. Y lógicamente se pierde el control hemostático, muy importante. Lógicamente, al haber finalmente un consumo de todos estos elementos de la coagulación, va a traer consigo probablemente después áreas de hemorragia o relacionado con stroke, si estos coágulos han viajado a lo que es las microarterias del cerebro, polígono de Wille, etc. Y puede haber accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, sobre todo. Y fíjense que esta coagulación se va a relacionar, como le pongo este cuadrito, a transfusiones sanguíneas, shock séptico. La coagulación intravascular diseminada es producto del shock séptico, como lo habíamos visto en el ejemplo anterior, enfermedades graves hepáticas, lógicamente sabemos todo el laboratorio, el hígado, con su relación que tiene con todos estos factores de la coagulación que produce, la eclampsia o la preeclampsia, el síndrome de ELP, el ELP síndrome, hemólisis, en donde se consumen una gran cantidad de plaquetas, etc. Hemólisis, hemorragia por producción y low platelets, o sea, la cantidad de plaquetas que se consumen, como el caso este que estamos hablando acá, asociado con una eclampsia. La anestesia, cirugía reciente general o la pancreatitis. Cuadro importante, la pancreatitis, entonces es la liberación de las calicreínas, todas estas proteolíticas, enzimas proteolíticas, que van a dar al traste con las alteraciones de la plasmina y es parte del shock séptico. La pancreatitis puede estar concomitando con shock séptico también. O sea que todo eso lleva a la coagulación intravascular diseminada. Vamos a ver entonces que la endocarditis infecciosa es la infección y la redundancia es la infección del endocardio, la inflamación del endocardio, la capa más interna. Y en el tipo bacteria con mayor frecuencia el estreptococo o estafilococo. Se habla de estreptococo aureus o el estafilococo estreptococo bovis, etc. Y también el viridans. Y dependiendo de esto vamos a verla si es una forma fulminante o aguda o para más bien un poco subaguda, basado dependiendo de cuál de los dos está actuando, de acuerdo a los hemocultivos. Formación de vegetaciones en el endocardio pueden causar fiebre, soplos cardíacos o fíjense que inclusive si existía un soplo cardíaco puede cambiar de tono, puede cambiar de variación, inclusive de grado. Puede haber soplos cambiantes, resumiendo. Soplos cambiantes, petequia, anemia, fenómenos embólicos y petequias como microhemorragia o microtrombos que se producen se ven a nivel de la piel. Esto es importante, este concepto. Ahora, esta patología cardiovascular en general se va a caracterizar por esta endocarditis con fiebre, escalofrío, porque ya es un proceso séptico, un soplo nuevo o soplo modificado, como le decía, puede cambiar, lesiones cutáneas, algunas de ellas llamadas nódulos subcutáneos, sangramiento, lo que son las petequias, las lesiones de Janeway, vamos a ver cuáles son. Y esta aguda va a estar actuando directamente fíjense, con el estafilococo aureus. Aguda, aureus. No se les olvide ya. Lo que es la aguda, estafilococo aureus. Y la subaguda ya sería el estreptococo viridans, sobre todo relacionado con esta forma. Pero en cualquiera de las dos se va a producir una bacteremia. Y aquí les pongo ya una idea de lo que va a ser el soplo que se va a producir, sobre todo en la etapa entre el R2 y R1, o sea, entre el segundo ruido y el primer ruido, o presistólico. Así que bueno, ahí le pongo una imagen ya de lo que es un nódulo subcutáneo, de los nódulos, lesiones subcutáneas, etc. Y algunas lesiones en las válvulas en este caso. Hay un recurso mnemotécnico muy importante para entender esta patología, que es un recurso que se llama, se dice from Jane. From Jane. From Jane, escrito de arriba hacia abajo. Vamos a ver que estos son
los principales elementos del cuadro clínico y le doy este recurso para que se los aprendan. Por ejemplo, está la fiebre, F-fever, que forma parte de un 80 o un 90% de los casos. Siempre va a haber fiebre, hay una septicemia, hay una sepsis. Las manchas Rot spots o manchas de Rot, esto lo vamos a buscar, como les decía, en el fondo de ojo, forma parte del cuadro clínico. Los nódulos de Osler, el murmur o soplo cambiante en un 80-90%, de acuerdo, debido a que esas lesiones que existían ya, por ejemplo la fiebre reumática o la lesión valvular, la malformación de las válvulas, da lugar a que se acumulen, se crezcan esas vegetaciones de bacterias. En esas vegetaciones va a crecer lo que sería las bacterias y van a reducir inclusive a veces el diámetro, y hay soplos cambiantes por este problema. Y las lesiones de Janeway, vamos a verlas en las manos, en la espalda, etc. Pueden haberse anemia, o sea, las hemorragias en astilla, Neil's bed, hemorragias en astilla, se las voy a enseñar después, y embolismo. Ya esto sería un 20 o un 40%. De ahí entonces, from Jane. Sería interesante que ustedes aprendan esto, porque esto es un recurso que les recuerda para cuando vayan a analizar, por ejemplo, inclusive los criterios de Duke en el diagnóstico. Muchos de ellos están presentes en esa clasificación de Duke para el diagnóstico. Los nódulos de Osler que aparecen, muy importante, los nódulos de Osler y las lesiones de Janeway. En las manos pueden aparecer lesiones de Janeway. Esto es, le pongo exactamente para que vean la lámina y les ayude a recordar. El soplo de Austin Flint o soplo presistólico, soplo, fíjense, entre S2 y S1, ese soplo se produce debido, se puede confundir con estenosis mitral, porque en lo que es la insuficiencia óptica que se produce, lógicamente, en el momento que se produce la insuficiencia óptica, ese retumbo, esa sangre que regresa, choca contra la valva y la mueve y produce, lógicamente, en ese momento está llegando la sangre al ventrículo izquierdo. Por tanto, pone la válvula en una posición que parece realmente un soplo de estenosis mitral, pero no hay soplo de estenosis. Es reconocido como soplo de Austin Flint. Aproximadamente la explicación que le dan. Hay una insuficiencia óptica, soplo presistólico de insuficiencia óptica, pero esta insuficiencia óptica puede producir turbulencia de sangre en retroceso hacia el ventrículo, puede alterar la función valvular mitral y puede confundir con un soplo de estenosis mitral. Y se le llama soplo de Austin Flint. Ahora bien, fíjense que esta endocarditis, que puede ser infecciosa o no infecciosa, la infecciosa o no infecciosa puede dar lugar a émbolos sépticos o émbolos. Y lo que sería la infecciosa puede ser aguda y subaguda, importante. Y dar émbolos sépticos. También la no infecciosa puede dar émbolos sépticos o no, y por eso émbolos no sépticos. Émbolos sépticos o émbolos no sépticos. Y esta, que son émbolos sépticos, va a producir la bacteremia o la septicemia y va a terminar en un shock séptico con coagulación intravascular diseminada. Ese es el cuadro prácticamente de la endocarditis, resumido, la clasificación fundamental. Y fíjense que esta coagulación intravascular va a tener un consumo de factores de la coagulación y plaquetas, y va a haber hemorragia difusa. De ahí las lesiones cutáneas, microhemorragias, petequias, púrpuras, etcétera, que pueden aparecer por el consumo de los factores de coagulación y plaquetas. Finalmente, este es como un resumito de lo que sería el cuadro, cómo va a funcionar o cómo va a actuar la endocarditis en el cuerpo humano. Clasificación según la bacteria. La aguda está relacionada, como les decía, la aguda, aureus, Staphylococcus aureus, alta virulencia, fulminante, grandes vegetaciones en las válvulas normales, un inicio rápido y fulminante,
como les decía, la subaguda, Streptococcus viridans, de baja virulencia, vegetaciones más pequeñas, válvulas congénitamente anormales o enfermas. Esta se relaciona más con fiebre reumática y esta se relaciona más con alteraciones o malformaciones valvulares. Secuelas de procedimientos dentales y más tiene un inicio insidioso. Esa es la diferencia de las dos. Quiere decir que el aureus aguda, virida, ¿ve? Como que forma un poco más subaguda, más lenta, relacionada con otros procesos. Va bien. Factores predisponentes. Ahora, prácticamente, esto hace un resumen de factores predisponentes, entre causas y factores predisponentes. Sería una anomalía congénita del corazón, tetralogía de Fallot, ductus arteriosos persistentes, malformaciones valvulares, una válvula cardíaca dañada, por ejemplo, fiebre reumática o anormal, es lo que estamos hablando, que va a traer consigo un flujo turbulento y altera todo el funcionamiento de la hemodinamia y de las presiones y volúmenes cardíacos. De ahí complicaciones que pueden haber como insuficiencia cardíaca, etc. Una válvula cardíaca nueva o prácticamente nueva después de cirugía o prótesis, válvula prostética, trastorno de adicción de drogas por parenteral intravenosa y puesta en línea de una vía, una línea intravenosa a largo plazo, catéter subclavia, catéter yugular o una vena periférica puesta a largo plazo. Son los factores predisponentes. Otras causas de endocarditis también puede ser debido a que no sea no bacteriana debido a malignidad. Paciente que tiene una neoplasia, que tiene una de base, toda su inmunología cae y puede haber una mayor facilidad de cualquier bacteria que tome el torrente circulatorio puede alterar este estado de infección. Un estado de hipercoagulabilidad, o por ejemplo lupus eritematoso, la endocarditis marántica no trombótica, marántica, se llama, el Streptococcus bovis que está presente en el colon, por ejemplo, en el cáncer de colon. Y Staphylococcus epidermidis en válvulas protésicas. Son las válvulas protésicas. Son los datos importantes de otras causas, otras formas, otros procesos en los cuales la endocarditis puede generarse. Aquí está la hemorragia en astilla. Esta hemorragia en astilla, se ven. A veces puede haber hemorragia en astilla y no es una endocarditis, hay que tener cuidado. Hay signos que son patognomónicos. ¿Ven? Tiene todos los signos de fiebre, etcétera, soplos cambiantes, estos datos, o algunos de los signos de Frohn-James, y además tiene la hemorragia en astilla. Bueno, pues entonces hemorragia en astilla es patognomónica en ese caso. No, para las hemorragias en astilla por sí solas no son signos de endocarditis. El diagnóstico clínico puede ser valorando el aspecto patognomónico o el recurso patognomónico de Frohn-James o criterios de Duke. Lo vamos a ver seguidamente, un resumito. Hemocultivo para ayudar a identificar la bacteria o hongo que está causando la infección. El hemocultivo, muy importante, sobre todo en picos febriles. Conteo sanguíneo completo, el CCB, la proteína C reactiva, el PCR, o la tasa de sedimento eritrocítica elevada, por sus siglas en inglés. Eritrosedimentación. El ecocardiograma puede ser transtorácica, importante, o transesofágica. Le da mucho valor a la transesofágica porque se van a ver las válvulas desde arriba. Ustedes saben la posición que tiene el corazón, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, y la transesofágica va a dar una imagen mejor de lo que son las válvulas del corazón para hacer diagnóstico y se dan medidas inclusive. La transesofágica. Los criterios de Duke son criterios mayores, menores para llegar al diagnóstico. Le voy a decir más o menos en forma general, el cuadro sobre esto puede ser más amplio, lo pueden ver en internet.
porque fíjense que los criterios mayores incluyen el hemocultivo o el estadio, cómo está el ecocardio, o sea, el ecocardiograma, ¿eh? Y nueva regurgitación valvular. Va a demostrar si hay una nueva regurgitación valvular, etcétera, porque la válvula está dañada o se ha inflamado. Estos son criterios mayores. Ya con esto, con dos de ellos, uno de estos y dos menores, ya puede hacer diagnóstico. Los menores serían factores de riesgo, como sería fiebre reumática anterior, una prótesis, válvulas protésicas, operaciones recientes, etcétera, trabajo sobre dentadura, etc. Fiebre, también fenómenos vasculares, puede ser, en este caso puede entrar las hemorragias en astillas, por ejemplo, fenómenos inmunológicos en general. Y esto, un criterio mayor y dos menores, o dos mayores y un menor, va a ser, se acerca mucho a lo que es el diagnóstico de la endocarditis bacteriana. Y lógicamente una historia clínica adecuada que nos lleve a... y pues, esto va a ser, mientras no va a acercar a un diagnóstico definitivo o un diagnóstico posible, dependiendo de los criterios que Duke que se muestren de acuerdo a los criterios mayores y menores. ¿Cuál sería el tratamiento general? Profiláctico, que es el tratamiento más importante en todos estos casos. Uso de antibióticos profilácticos. ¿Cuándo voy a usar antibióticos profilácticos? Posiblemente es muy importante el uso muchas veces del antibiótico profiláctico. Si lo pensaste, ponlo. Pero hay, por ejemplo, ante tratamientos de dientes, tratamientos odontológicos, extracción dentaria, sobre todo si hay valvulopatía, si hay prótesis, etc. Otras operaciones cardíacas, colocación de prótesis cardíacas, cardiopatías congénitas, shunt artificiales en pacientes renales, el TENCOF, el shunt que se pone, antecedentes de fiebre reumática, lógicamente, curativo, tratamiento de las complicaciones, excelente, infecciones generales, shock séptico e insuficiencia cardíaca. El curativo, vamos a ver que profiláctico se puede usar la amoxicilina, la ampicilina, los ceftriaxona, etc. Muchos de ellos que son de quinta generación de los betalactámicos, prácticamente. Y tenemos el tratamiento curativo según germen causal, por ejemplo, causado por Streptococcus piógenes del grupo A, consiste en penicilina cristalina, acuosa y ceftriaxona o cefazolina. Esto es, causada por estafilococo sensible a la oxacilina. Una opción es un tratamiento antibiótico en 2 semanas con napsilina u oxacilina. Muy importante. Y enterococos pueden ser microorganismos causales también frecuentes, lo que sería en la enfermedad, en la endocarditis infecciosa, y requiere tanto penicilina, ampicilina como aminoglucósidos, generalmente gentamicina. Recordar los aminoglucósidos, gentamicina, micacina, etc. Y el grupo ASEC, que son los hemófilos aprophilus, lo que son los actinobacilos con Actinomyces centcomitans. Estos grupos de los estos grupos que son de grupo ASEC, se puede usar la cefaloctazima, la ampicilina, el sulbactam, que son fármacos alternativos accesibles en este grupo, que de acuerdo a los hemocultivos, etc. Esto es una idea general de tratamiento, pero recordar que el profiláctico es el tratamiento prácticamente que más se debe usar en los casos, conocer qué paciente es candidato a tener una endocarditis infecciosa o endocarditis bacteriana y protegerlo como tal. Muy importante esto, muy importante. Y bueno, gracias. Yo creo que el tema es un tema corto,
ha sido un tema de llevarlo a hacerle saber que existe esta forma de infección del torrente circulatorio. Hay muchas formas, esta es una, la endocardititis infecciosa, que puede llevar al paciente a un shock séptico, que es la encrucijada es el shock séptico. ¿Cómo llegó hasta ahí? Puede ser una infección intestinal, puede ser una pericarditis, puede ser un empyema pleural, puede ser un absceso del pulmón, etc. Pero que pueden llevar al shock séptico finalmente y la coagulación intravascular diseminada. Como siempre, les digo que todo el que me ve que se suscriba, que le dé a la campanita, que use SuperSan si es posible, y lo espero como miembro del canal. No lo piense, hágase miembro del canal, y veo muchos comentarios positivos, que muchas gracias doctor, que cómo me ayudó, etc. El video, no se queden en el video, acérquese más a mí, haciéndose miembro del canal, y podemos discutir muchos temas con mayor facilidad, porque que no se pueden hacer de esta manera, por esta vía fundamental que utilizamos. Y de todas maneras, pueden compartir mis videos y denle like para que así llame más la atención, como se dice, y haya más estudiantes, más personal que reciba estos conocimientos que doy con mucha humildad. Y me voy con esta frase, que sería: la gratitud se da cuando la memoria se almacena en el corazón. Históricamente, antes, mucho tiempo atrás, se pensaba que el corazón era un órgano pensador. Ustedes saben que no lo es, pero muchas veces se le da mucho valor a lo guardado en el corazón, porque es de agradecidos. Los mayores agradecidos, los mayores agradecimientos se guardan en el corazón y no en la mente. Fíjense cómo un paciente inclusive que tenga Alzheimer, es posible que no recuerde algo, pero su corazón late felizmente. De todas maneras, nunca deja de latir feliz, aunque pierda su mente. Esto es una forma un poco desfraseando, pero en realidad es así. Lo que se almacena en el corazón es una de mayor gratitud hacia esa otra persona. Seguimos adelante y ya nos vamos a ver el próximo tema. Vamos a tener ya algunas de las enfermedades de las malformaciones cardíacas, trilogía, tetralogía de Fallot, o algo que se relaciona también con este tema de endocarditis bacteriana. Seguimos adelante.